Estudiantes, buenos días, bienvenidos. Vamos a empezar, por favor, a leer nuestra obra literaria. Se llama Nido y Avispas. Esta obra, señores, es la que vamos a leer. ¿Ya? Vamos a empezar en la página 9, en los crímenes de la calle Morgan. ¿Sí? Vamos a empezar a leer la obra, por favor. A ver, me pone atención para que lean, por favor. ¿Sí? Página 9 y 10. Va a leer Alan Mazacón. 9 y 10, Alan. 11 y 12 va a leer Daniela. 13 y 14 va a leer Gabriela. 15 y 16 va a leer Nicolás Japón. Hasta ahí, por favor. A ver, estudiantes, subrayar en ideas principales, secundarias, personajes principales, secundarios, palabras que no comprenden. ¿Sí? Y encerrar en un círculo. Vamos a empezar con 10 adjetivos. Este libro debe estar trabajado, señores. ¿Ya? Entonces empezamos, por favor. Este libro, las páginas que ya vamos a empezar a leer, deben estar trabajados. Porque se revisará, señores. ¿Estamos? Adelante, por favor. Lizzie, disculpe, ¿podría repetir lo que hay que realizar en el libro? Ya, ¿Qué en hay el que libro resaltar? hay que subrayar palabras que usted no comprende. Personajes principales, secundarios. Ideas principales, secundarias. Y 10 adjetivos. Este libro está totalmente trabajado. Subrayado. Estamos, esto se va a revisar. Entonces, por favor, ayúdenme con eso. Adelante, por favor, este libro ya le dije, si usted revisa, no tiene talleres, sino al final tiene el taller, y ahí es todo por capítulos, ¿es cierto? Este libro tiene, veamos cuántos capítulos tiene. Los crímenes de la Calimón, Cazador, los bailarines, las muertes concéntricas del bosque, solo se aborta una vez, la puerta del pino, la muerte repetida y nueve de discusión de nuestro. 8, 9. Vamos a leer, si avanzamos en este parcial, 5 capítulos y los otros 4 vamos a leer en el bloque 5, porque este libro es extenso. Entonces aquí está 2 obras literarias y el último que tenemos, el último texto que nos toca, ese vamos a leer en el bloque 6 y hemos terminado con las obras literarias. ¿Sí? Entonces, pero acá en la parte última, si usted revisa, está el taller, los talleres, antes no. Pero nosotros vamos a ir trabajando. Si alcanzamos, vamos a leer 6 capítulos, perdón, 5. Y si no, 4, y el otro vamos a leer los 5. Ya. Adelante, por favor, vamos leyendo. Ayúdenme. Los crímenes de la calle Morgan. Mientras residía en el país durante la primavera y parte del verano de 18, me relacioné con un No cierto... escucho nada, Alan. No sé si alza el volumen de su micrófono, qué pasa con su audio. Me ayuda, por favor. Ahí, Lizzie. Un poco más puede ser, no se escucha. Y eso que estoy al 100% de volumen. Ya, A ver, Lea, para escucharle. los crímenes de la calle Morgan. Ya ahí se le escucha mejor, por favor. Mientras residía en París durante la primavera y parte del verano de 18, me relacioné con un cierto C. Auguste Dupin. Este joven caballero procedía de una familia excelente y hasta ilustre, pero una serie de desdichadas circunstancias le habían reducido a tal pobreza que la energía de su carácter sucumbió ante la desgracia.
llevándolo a alejarse del mundo y a no preocuparse por recuperar su fortuna. Gracias a la cortesía de sus acreedores le quedó una pequeña parte del patrimonio y la renta que le producía bastaba, mediante una rigurosa economía, para subvenir a sus necesidades, sin preocuparse de lo superfluo. Los libros constituían un solo lujo y en París es fácil procurárselo. Nuestro primer encuentro tuvo lugar en una oscura librería de la Rue Montmartre, donde la casualidad de que ambos anduviéramos en busca de un mismo libro, tan raro como notable, sirvió para aproximarnos. Volvimos a encontrarnos una y otra vez. Me sentí profundamente interesado por la menuda historia de familia que Dupin me contaba detalladamente con ese candor a que se abandona un francés cuando se trata de sí mismo, y quedé asombrado al mismo tiempo por lo extraordinaria de su cultura, pero sobre todo sentí encenderse a mi alma ante el exaltado fervor y la vívida frescura de su imaginación. Dado, dado lo que yo buscaba en ese entonces en París, sentí la compañía de un hombre que semejante me resultaría un tesoro inestimable y no vacilé en decírselo. Quedó por fin decidido que viviríamos juntos durante mi permanencia en la ciudad, y como mi situación financiera era algo menos comprometida que la suya, logré que quedara a mi cargo alquilar y amueblar. En un estilo de armonizaba con la melancolía un tanto fantástica de nuestro carácter, una vieja y grotesca mansión, abandonada a causa de supersticiones sobre las cuales no inquirimos, y que se acercaba a su ruina en una parte aislada y solitaria de Faubourg Saint-Germain. Si nuestra manera de vivir en esa casa hubiera llegado al conocimiento del mundo, este nos habría considerado como locos, aunque probablemente locos inofensivos. Nuestro armamento era perfecto, no admitíamos visitantes, nuestro lugar de retiro fue un secreto celosamente guardado para mis antiguos amigos. En cuanto a Dupin, hacía todo tiempo que había dejado de ver gentes o de ser conocido en París. Solo vivíamos para nosotros. Una rareza de mi amigo, que otro nombre de darle, consistía en amar la noche por la noche por la misma. Esta bizarre, o como a todas las otras. La abandoné a mi vez sin esfuerzo, entregándome a sus extraños caprichos. La negra divinidad no podía permanecer siempre con nosotros, pero nos era dado invitarla. Con las primeras luces del alba, cerrábamos por las pesadas persianas de nuestra vieja casa y encendíamos un par de velas que, fuertemente perfumadas, lanzaban débiles y mortecinos rayos. Con la ayuda de ellas ocupábamos nuestros espíritus en soñar, leyendo, escribiendo o conversando, hasta que el reloj nos advertía la llegada de la verdadera oscuridad. Salíamos entonces a la calle, tomados de los del brazo, continuando la conversación del día o vagando al azar hasta muy tarde, mientras buscábamos entre las luces y las sombras de la populosa ciudad esa infinidad de existantes. Espirituales que puede proporcionar la observación silenciosa. En esas oportunidades no dejaba yo de reparar y admirar, aunque dada su profunda idealidad cabía esperarlo, una peculiar aptitud analítica de Dupin. Parecía complacerse especialmente en ejercitarla, ya que no en exhibirla, y no vacilaba en confesar el placer que le producía. Se jactaba, con una risa discreta, de que frente a él la mayoría de los hombres tenían como una ventaja por la cual podía verse su corazón,
y estaba pronto a demostrar sus afirmaciones con pruebas directas como sorprendentes del íntimo conocimiento que de mí tenía. En esos momentos, su actitud era fría y abstraída. Sus ojos miraban como sin ver, mientras su voz, habitualmente de un rico registro de tenor, subía a un falsete, que hubiera parecido petuleante de no mediar lo deliberado y preciso de sus palabras. Al observarlo en esos casos, se me ocurría muchas veces de pensar en la antigua filosofía del alma doble, y me divertía con la idea de un doble Dupin, el creador y el analista. No se suponga, por lo que llevo dicho, que estoy circunstanciado a algún misterio o escribiendo una novela. Lo que he referido de mi amigo francés era tan solo el producto de una inteligencia excitada o quizás enferma. No obstante, el carácter de sus observaciones en esos periodos se apreciará con más claridad mediante un ejemplo. Errábamos una noche por una larga y sucia calle en la vecindad del Palais Royal, sumergidos en nuestras meditaciones. No habíamos articulado una sola sílaba durante un cuarto de hora. Por lo menos, bruscamente escuché a Dupin pronunciar estas palabras. Sí, es un hombrecillo y muy pequeño, y estaría mejor en el Théâtre des Variétés. No cabe duda, repuse inconscientemente, sin advertir, pues tan absurdo había estado en mis reflexiones, la extraordinaria forma en que Dupin coincidía con mis pensamientos. Un instante después me di cuenta y me sentí profundamente asombrado. Dupin, dije gravemente, esto va más allá de mi comprensión. Le confieso que estoy atónito y que apenas puedo dar crédito a a mis sentidos. ¿Cómo es posible que haya sabido que estaba pensando en... Aquí me detuve para asegurarme de que realmente sabía en quién estaba pensando yo, en quién estaba yo pensando. En Chantilly, dijo Dupin. ¿Por qué se interrumpe? Estaba usted diciéndose que su pequeña estatura le veda los papeles trágicos. Tal era exactamente en donde la Rue Saint-Denis, que apasionado por el teatro, había encarnado el papel de Jerjes en la tragedia de homónima de Cribillon, logrando tan solo que la gente se burlara de él. En nombre del cielo, exclamé, dígame, ¿cuál es el método si es que hay un método? ¿Qué le permitió leer en lo más profundo de mí? En realidad, me sentía aún más asombrado de lo que estaba dispuesto a reconocer. El frutero, replicó mi amigo, fue quien lo llevó a la conclusión de que el remendón de suelas no tenía estatura suficiente para Jerjes et genus omne. El frutero. Me asombra usted. No conozco a ningún frutero. El hombre que tropezó con usted cuando entrábamos hará un cuarto de hora en esta calle. Recordé entonces que un frutero que llevaba sobre la cabeza una gran cesta de manzanas había estado a punto de derribarme accidentalmente cuando pasábamos de la rue a la que recorríamos ahora, pero me era imposible comprender qué tenía esto que ver con Chantilly. Eso se lo explicaré, me dijo Dupin, en quien no había la menor partícula de charlatanería, y para que pueda comprender claramente, remontaremos primero el curso de sus reflexiones, del frutero al pavimento, del pavimento a la estereotomía y de la estereotomía a Epicuro, a la constelación de Orión y de ahí a Chantilly. Pocas personas hay que, en algún momento de su vida, no se hayan entretenido en remontar el curso de las ideas mediante las cuales han llegado a alguna conclusión. Con frecuencia esta tarea está llena de interés, y quien la emprende se queda asombrado por la distancia aparentemente ilimitada e inconexa entre el punto de partida y el de llegada. ¿Cuál habrá sido entonces mi asombro al oír las palabras que acababa de pronunciar Dupin y reconocer que correspondían a la verdad? Si no me equivoco, continuó él, habíamos estado hablando de caballos, justamente al abandonar la rue. Este fue nuestro último tema de conversación, y cuando cruzábamos hacia esta calle, un frutero que traía una gran canasta en la cabeza pasó rápidamente a nuestro lado y lo empujó a usted contra una pila de adoquines correspondiente a un pedazo de la calle en reparación. Usted pisó una de las piedras sueltas
resbaló torciéndose ligeramente el tobillo. Mostró enojo o mal humor, murmuró algunas palabras, se volvió para mirar la pila de adoquines y siguió en silencio. Yo no estaba especialmente atento a sus actos, pero en los últimos tiempos la observación se ha convertido para mí en una necesidad. Mantuvo usted los ojos clavados en el suelo, observando con aire quisquilloso los agujeros y los surcos del pavimento, por lo cual comprendí que seguía pensando en las piedras, hasta que llegamos al pequeño pasaje llamado Yamartaini, que había sido pavimento con los bloques ensamblados y remachados. Aquí su rostro se animó y al notar que sus labios se movían, no tuve dudas de que murmuraba la palabra estereonomía, término aplicado pretenciosamente a clase de pavimento. Sabía que para usted sería imposible decir estereonomía sin verse llevado a pensar en átomos y a pasar de ahí de las teorías de Epicuro. Había bien cuando discutimos no hace mucho tiempo este tema. Recuerdo haberle hecho notar de curiosa manera. Por los demás desconocido, las vagas conjeturas de aquel noble griego se han visto confirmadas en la reciente cosmogonía de las nebulosas. Comprendí, por tanto, que usted no dejaría de alzar los ojos hacia la gran nebulosa de Orión, y estaba seguro de que lo haría. Efectivamente, miró usted hacia lo alto y me sentí seguro de haber seguido correctamente sus pasos hasta ese momento. Pero en la amarga crítica de Chantilly, que apareció en el Museo de ayer, el escritor satírico hace algunas penosas alusiones al cambio de nombre del remendón antes de alcanzar los coturnos y una cita a un verso latino, sobre el cual hemos hablado muchas veces. Perdidit antecum litera prima sunum, le dije a usted, que se refería a Urión, que en un tiempo se escribió Urión y daba cierta acritud. Se mezcló en aquella discusión que estaba seguro de que usted no la había olvidado. Era claro, pues no dejaría de combinar las dos ideas de Orión y Chantilly, que así lo hizo. Lo supe por la sonrisa que pasó por sus labios. Pensaba que usted en la inmolación del pobre zapatero. Hasta ese momento había caminado algo encorvado. Daniela, ¿no le tocaba la 15 y la 16? Yo ya leí eso. ¿Quién le tocaba la 15 y la 16? Ya nombré Nicolás Saconera. Ya le hice. Pero pronto le vi erguirse en toda su estatura. Me sentí seguro de que estaba pensando en la diminuta figura de Chantilly. Y en este punto interrumpí sus meditaciones para hacer notar que, en efecto, el tal Chantilly era pequeño y que estaría mejor en el Théâtre des Variétés. Poco tiempo después de este episodio, leíamos una edición nocturna de la Gazette des Tribunos, cuando los siguientes párrafos atrajeron nuestra atención. Extraños asesinatos. Esta mañana hacia los habitantes del Quartier Saint-Roch fueron arrancados de su sueño por los espantosos alaridos procedentes del cuarto piso de una situada en la Rue Morgue, ocupada por Madame Espallet y su hija, Mademoiselle Camille Espallet. Como fuera posible lograr el acceso a la casa después de perder algún tiempo, se forzó finalmente la puerta con una ganzúa y 8 o 10 vecinos penetraron en compañía de 2 generales.
Por ese entonces los gritos habían cesado, pero cuando el grupo remontaba el primer tramo de la escalera, se oyeron dos o más voces que discutían violentamente y que parecían proceder de la parte superior de la casa. Al llegar al segundo piso, las voces callaron a su vez, reinando una profunda calma. Los vecinos se separaron y empezaron a recorrer las habitaciones una por una. Al llegar, una gran cámara situada en la parte posterior del cuarto piso, cuya puerta cerrada por dentro con llave, debió ser forzada. Se vieron en presencia de un espectáculo que les produjo tanto horror como estupefacción. El aposento se hallaba en el mayor desorden. Los muebles rotos habían sido lanzados en todas las direcciones. El colchón del único lecho aparecía tirado en la mitad del piso. Sobre una silla había una navaja manchada de sangre. Y sobre la chimenea... Espérate un ratito, a veces Nicolás, pues que hay un poquito de interferencia en lo que le... Vamos a ir, me voy a ayudar a David, ya. Joshua, tu obra literaria, Presente. tu obra cerrada, ni siquiera está leyendo. Continúa donde se quedó Nicolás. ¿Dónde se paró de aquí? Joshua, ¿qué página le toca? LCR dicen, me toca sacar el separador, ya no sé cuál es mi página. Página 16. Aparecían 2 o 3 largos y espesos mechones de cabello humano empapados en sangre y que daban la impresión de haber sido arrancados de raíz. Se encontraron en el piso 4 napoleones, un aro de topacio, 3 cucharas grandes de plata, 3 más pequeñas de metal de alger y 2 sacos que contenían casi 4.000 francos en oro. Los cajones de un escritorio situado en ángulo habían sido abiertos y aparentemente saqueados, aunque quedaban en ellos numerosas prendas, descubriéndose una pequeña caja fuerte de hierro debajo de la cama, no de colchón. Estaba abierta y con la llave en la cerradura. No contenía nada, aparte de unas viejas cartas y papeles igualmente sin importancia. No se veía huella alguna de Madame L'Espanaye, pero al notarse la presencia de una insólita cantidad de hollín al pie de la chimenea, se procedió a registrar, encontrándose, cosa horrible de describir, el cadáver de su hija, cabeza abajo, el cual había sido metido a la fuerza en la estrecha abertura y empujado considerablemente hacia arriba. El cuerpo estaba aún caliente al examinarlo. Se advirtieron en él numerosas exorcizaciones producidas, sin duda, por la violencia con que fuera introducido y por la que requirió arrancarlo de allí. Veíanse profundos arañazos en el rostro y en la garganta aparecían contusiones, negruzcas y profundas huellas de uñas, como si la víctima hubiera sido estrangulada. Tras una cuidadosa búsqueda en cada porción de la casa, sin que apareciera nada nuevo, los vecinos introdujeron un pequeño patio pavimentado de la parte posterior del edificio y encontraron el cadáver de la anciana señora, la cual había sido degollada tan salvajemente que al tratar de levantar el cuerpo, la cabeza se desprendió del tronco. Horribles mutilaciones aparecían en la cabeza y en el cuerpo, y en este último apenas presentaba forma humana. Hasta el momento no se ha encontrado la menor clave que permitía solucionar tan horrible misterio. La edición del día siguiente contenía detalles adicionales. La tragedia de la Rue Morgue. Diversas personas han sido interrogadas con relación a este terrible y extraordinario suceso, pero nada ha trascendido que pueda arrojar alguna luz sobre él. Damos a continuación las declaraciones obtenidas. De Pauline Dubourg, la bandera, manifiesta que conocía desde hace 3 años a las 2 víctimas, de cuya ropa se encargaba. La anciana y su hija parecían hallarse en buenos términos y se mostraban sumamente cariñosas entre sí. Ah, muy bien. No sabía nada sobre su modo de vida y sus medios de subsistencia. Creía que Madame L. decía a la Buenaventura, pensaba por tener dinero guardado. Nunca encontró a otras personas en las casas cuando iba a buscar la ropa o la devolvía.
Estaba segura de que no tenía ningún criado o criada. Opinaba que en la casa no había ningún mueble, salvo en el cuarto piso. Pierre Moreau, vendedor de tabaco, declara que desde hace 4 años vendía regularmente pequeñas cantidades de tabaco y de rapé a Madame Lescure. Nació en la vecindad y ha residido siempre en ella. La finada y su hija ocupaban desde hace más de 6 años la casa donde se encontraron los cadáveres. Anteriormente vivía en ella un joyero, que alquilaba las habitaciones superiores a diversas personas. La casa era propiedad de Madame L, quien se sintió disgustada por los abusos que cometía su inquilino y lo ocupó personalmente, negándose a alquilar parte alguna. La anciana señora daba señales de senilidad. El testigo vio a su hija unas 5 o 6 veces durante esos 6 años. Ambas llevaban una vida muy retirada y pensaban por tener dinero. Había oído decir a los vecinos que Madame L decía la Buenaventura, pero no lo creía. Nunca vio entrar a nadie, salvo a... Ayúdame leyendo una página más, por favor. Aaron, la 18 y 19, Aaron. Sí, dice, Ayúdame, por favor. disculpe, no le escucho. La página 18 y 19, por favor. Claro. La anciana y a su hija, a un mozo de servicio que estuvo allí 1 o 2 veces y a un médico que hizo 8 o 10 visitas. Muchos otros vecinos han proporcionado testimonio coincidentes. No se ha hablado de nadie que frecuentara la casa. Se ignora si Madame L y su hija tenían parientes vivos. Pocas veces se abrían las persianas de las ventanas delanteras. Las de la parte posterior estaban siempre cerradas, salvo las de la gran habitación en la parte trasera del cuarto piso. La casa se hallaba en excelente estado y no era muy antigua. Isidore Musset, gendarme, declara que fue llamado hacia las 3 de la mañana y que al llegar a la casa encontró que unas 20 o 30 personas se esforzaban por entrar. Violento, finalmente la entrada con una bayoneta y no con una ganzúa, no le costó mucho abrirla, pues se trataba de una puerta de 2 batientes, que no tenían pasadores ni arriba ni abajo. Los alaridos continuaron hasta que se abrió la puerta, cesando. Luego del golpe, parecían gritos de personas que sufrían los más agudos dolores. Eran gritos agudos y prolongados, no breves y precipitados. El testigo trepó de primero las escaleras. Al llegar al primer descanso, oyó 2 voces que discutían con fuerza y agriamente. Una de ellas era ruda y la otra mucho más aguda y muy extraña. Pudo entender algunas palabras provenientes de la primera voz, que correspondía a un francés. Estaba seguro de que no se trataba de una voz de mujer. Pudo distinguir las palabras sacré y diable. La voz más aguda era de un extranjero. No podía asegurar si se trataba de un hombre o una mujer. No entendió lo que decía, pero tenía la impresión de que hablaba en español. El estado de la habitación y de los cadáveres fue descrito por el testigo en la misma forma que lo hicimos ayer. Henry Duval, vecino de profesión platero, declara que formaba parte del primer grupo que entró en la casa. Corrobora en general la declaración de Musset. Tan pronto forzaron la puerta, volvieron a cerrarla para mantener alejada a la muchedumbre que, pese a lo avanzado de la hora, se estaba reuniendo rápidamente. Piensa que la voz más aguda pertenecía a un italiano y está seguro Hasta de ahí, que no nomás se... quedamos, Aaron, por favor. Nos quedamos en la página 19. Ya.
Bueno, estudiantes, a la otra hora tienen texto. Por favor, verá, aquí en este libro, si usted se fijó, como todos los textos, tienen un número pequeñito arribita de la palabra. Y abajo hay significados. Hay algunas palabras que están en francés, pero abajo ya tienen su significación. También se puede ayudar. Y las palabras que usted subrayó. Ahora, ¿qué va a hacer? Por favor, va a buscar las palabras que no comprende y hace una oración. Pone los principales personajes hasta aquí, secundarios, y ya creo que están los 10 objetivos y los pone. Hasta ahí estamos. ¿Sí? Vamos a continuar después. No, ¿sabe qué mejor hagamos hasta terminar este capítulo? Solamente haga las palabras que no comprende y busque su significado y una oración. Hasta ahí. Para cuando terminemos el capítulo vamos aumentando más palabras si amerita, si usted no comprende. Y al final ponemos personajes principales, secundarios y los 10 objetivos. Y la otra parte, ya les digo que van a hacer con este primer capítulo de esta ficha, de este libro, ¿sí? Eso es lo que vamos a trabajar. Estamos, entonces, la siguiente hora, estudiantes, por favor, pónganse a trabajar y realicen esta parte de la obra literaria. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? No, gracias, estudiantes.